Feliz mañana para todos, Dios los bendiga. Estamos nuevamente en estos 50 días de Pentecostés. Hoy estamos rondando el día número 30 para la bendición nuestra de parte de Dios, de poder seguir siendo fieles en este tiempo y aprender cada día más del precioso Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía, que nos enseña, que nos fortalece, que nos cuida. El Espíritu Santo de Dios es esa forma de Jesús cuando estaba con los discípulos, que los fue guiando en esa nueva realidad para ellos, esa buena noticia de salvación. Así el Espíritu Santo está velando por tu salvación y la mía. Y por eso es importante que le dediquemos tiempo a conocer lo que las Escrituras hablan del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo fue una promesa de Dios a través de Jesús para los creyentes. Y en este caso, pues los creyentes somos usted y yo, los que podemos esperar que el Espíritu Santo venga y cumpla en nosotros esas funciones de las cuales la palabra aclara y nos explica que es un poder que viene de lo alto, un poder que nos capacita para dar testimonio de Jesús en todo lugar. Así que oremos y démosle gracias a Dios en esta mañana por usted estar allí conectado. Saludo a todos y cada uno de los que en esta mañana están presentes en esta reunión y los que verán esta transmisión en un futuro. Y podemos ser agradecidos con Dios y poder en esta hora orar y decirle, Señor, gracias. Te bendecimos en esta mañana. Creemos que este es un tiempo especial, que tú nos has llamado y nos has convocado para esta reunión y ser fieles a ti y conocer al Espíritu Santo para anhelarlo, desearlo y pedirte, Señor, que seas tú bendiciendo nuestra vida con ese bautismo del Espíritu Santo, esa llenura espiritual que tantos de yo anhelamos y necesitamos. Padre y eterno Dios, bendecimos este día, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos honrar tu nombre y reconocer, Señor, de que tú eres Dios. Bendecimos el día jueves, bendecimos esta semana que ha transcurrido, porque reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu amor, tu misericordia sobre nosotros, Padre eterno. Bendice cada uno de los que están en casa, bendice nuestro municipio, nuestra ciudad, bendice a Colombia, Señor, ten misericordia en esta hora. Nosotros bendecimos también al pueblo de Israel, Señor, gracias por esa bendita nación, el cual nosotros nunca dejaremos de acompañar en oración para salvación también de ese pueblo, Señor. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo devocional y así cada uno de los que van entrando, van conectándose, Señor, en esta hora agradecidos contigo, Padre, por sus vidas, por la salvación, por todo lo que tienes en cada uno, Señor, que sabemos que si abrimos nuestro corazón a ti, nuestra vida no será la misma, sino que nos llevarás siempre en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en esta mañana para que el Espíritu Santo sea nuestro guía, sea el poder en nosotros para tener capacidades de aprender y conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios en esta mañana porque podemos nosotros escuchar la palabra de Dios. Y hoy estamos tocando este día número 30 y estamos hablando sobre una promesa cumplida. Ese es el tema de hoy, la promesa cumplida del Pentecostés. Y esa promesa se cumple no de casualidad, sino que con anticipación los profetas hablaron sobre esto y el Señor Jesucristo también habló y prometió lo que iba a venir después de su partida. Dice el profeta Joel que en los postreros tiempos, o sea, hacia adelante en el futuro, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Dice que eran ancianos, mujeres, niños, hombres, iba a derramar de su espíritu y que por causa de ello ellos iban a poder profetizar, iban a hablar, iban a tener sueños y Dios se iba a revelar a ellos de manera especial a través de ese derramamiento espiritual. Luego Jesús viene y está con sus discípulos y comienza también a darles promesa y nosotros podemos ver cómo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús les dice a ellos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Y ya da claridad y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Esta es la promesa de Jesús para aquellos que guardamos los mandamientos del Señor, que guardamos las cosas que Jesús nos ha recomendado, nos ha dicho que debemos hacer. Pues dice, yo no estaré más con ustedes, pero yo rogaré a mi Padre para que envíe otro igual a mí, otro que trae consuelo, otro que trae esperanza, otro que los viene a guiar, otros que es el Espíritu que el mundo no conoce, pero ustedes lo conocen, dice, porque mora en ustedes y es el Espíritu Santo. Y esta es la promesa también de parte de Jesús, que está en armonía con lo que Dios habló en la manera anticipada a través del profeta Joel, de que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo. O sea que tenemos promesa mesiánica del Salvador y tenemos promesa que en esa salvación vamos a ser asistidos, acompañados por el Espíritu Santo de Dios. Y miren qué precioso es Dios, como Dios anticipó todo y cómo Dios planeó todo para que usted y yo podamos ser exitosos en la vida cristiana. ¿Cuál es la condición? Pues Jesús dice, si me amáis y guardad mis mandamientos. Son dos condiciones necesarias para que usted y yo podamos mantenernos en la salvación, que podamos llegar a conocer tanto al Señor Jesucristo, que le podamos amar con un corazón agradecido, entendiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros y cómo Él mismo, dice la palabra, Él se ofreció a Dios para venir y ser el sacrificio por nosotros, el sacrificio de sangre, pero de sangre inocente, de su propia sangre, para que delante de Dios podemos ser redimidos de nuestros pecados. Por eso el estimar y valorar a Jesucristo garantiza que esa promesa de Dios se cumplirá en cada creyente si esa persona es obediente a los mandamientos de Jesús. Si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, si nosotros guardamos el testimonio de Jesús, la forma en que Él vivió y la forma en que Él nos enseñó a través de sus palabras, de sus hechos, de su vida cotidiana, cómo Él vivió para Dios, ahora nosotros también vivimos para Él. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos recibir al Espíritu Santo de Dios como promesa. El Espíritu Santo no va a ser derramado sobre cualquier carne, escúcheme bien. Dice sobre toda carne, ¿verdad? Pero sobre toda carne, que aquí Jesús dice, si me amáis y guardad mis mandamientos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿amas al Señor? ¿Amas las cosas de Dios? ¿Estás pendiente de cumplir los mandamientos de Dios? ¿De vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a esa ética moral de Dios que la palabra nos enseña? Pues si tú empiezas a vivir la palabra, muy seguramente el Espíritu Santo dará fruto de amor en tu corazón para amar al Señor. Y ya sería una obediencia por amor y no por obligación. Mire que aquí ya empieza como a ordenar muchas cosas. Y es que ya nuestra vida ya no es por conveniencia, sino por gratitud y amor al Señor, que nosotros obedecemos al Señor, porque nuestro deseo es estar con Él, nuestro deseo es estar cerca de Él. ¿Qué tan cerca de Jesús quieres estar? ¿Qué tan cerca de Dios te gustaría habitar? Y yo quiero decirle que los que andan en tinieblas se esconden de la luz. Recuerde cuando Adán pecó, dice la palabra que cuando Dios viene al huerto pregunta, ¿dónde estás, Adán? Porque Adán y Eva estaban escondidos. Los que andan en tinieblas no conocen al Espíritu Santo porque no están en obediencia, no sienten amor por las cosas de Dios. Pero usted y yo, que ya entramos en obediencia, necesitamos decirle, Espíritu Santo, enséñame a amar al Señor Jesús. Enséñame a amar sus mandamientos, a amar la iglesia, a amar los procesos. Enséñame a amar tu palabra. Y esa parte tan importante para que esa promesa cumplida en el Pentecostés siga desarrollándose a través de los siglos y a través de nuestra vida y a través de nosotros a otras personas, para que esa promesa siga vigente, siga siendo activa en medio de la iglesia. Le quiero decir de que hay una corriente teológica que se llama el cesacionismo y algunas doctrinas la practican. ¿Y qué significa la doctrina del cesacionismo? Significa que para ellos, en la creencia, en la doctrina que tienen, el proceso, el poder del Espíritu Santo cesó. O sea que ya hoy en día para ellos
El poder del Espíritu Santo ya no se manifiesta, ya no hay más derramamiento del Espíritu Santo, porque para ellos cesó con la muerte del último apóstol. Por eso se llama cesacionismo, porque cesó, se acabó. Y ellos no creen hoy en día en los carismas del Espíritu Santo ni en el mover del Espíritu Santo, como lo creemos usted y yo, como iglesia que es pentecostal. Nosotros somos iglesia pentecostal porque creemos en los carismas del Espíritu Santo que son vigentes hoy, que todavía Dios hoy derrama de su Espíritu sobre aquellos que aman al Señor y le obedecen. Esa es nuestra fe, y que la iglesia sin el Espíritu Santo sería una iglesia sin poder, sería una iglesia carnal, sería una iglesia guiada por intereses personales, mas no serían guiados a la verdad por medio del Espíritu Santo y la palabra, y no seríamos guiados a Jesús como ejemplo de vida y como transformación de un nuevo hombre siendo como Jesús. Entonces Jesús eh, habla de esta manera y dice que para los que le aman y guarden los mandamientos, Dios el Padre les dará otro amigo, otro compañero, otro consolador, otro que tiene palabra de esperanza, de sabiduría para el creyente. Y estas fueron las condiciones que reunieron los discípulos y los seguidores de Jesús, de aquellos 120 que en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellos que alcanzaron esa promesa que usted puede encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5, de lo cual dice anticipadamente en Hechos 1:2, dice que los creyentes perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban esperando la promesa los del aposento alto? Dice que estaban esperando esa promesa en oración y ruego. Y la palabra dice que el grupo era más o menos 500 personas, los que habían creído, los que estaban esperando, pero al fin del tiempo los que quedaron fueron 120 los que perseveraron. Los que perseveraron unánimes en esa oración y en ese ruego fueron 120. Y dice en Hechos ya 2 del 1 al 5, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando se cumplieron los 50 días, dice estaban todos unánimes juntos. Y este es otro requisito que vemos que es repetitivo en la palabra, y la necesidad de la unanimidad. Escúcheme, ¿qué significa ser unánimes? Pues significa que somos uno solo en el pensar, en el sentir y en lo que esperamos. ¿Qué significa ser unánimes? Que estamos en una unidad donde tenemos la misma fe. Y eso es lo que acontecía con estas personas que quedaron, los que perseveraron hasta el final en oración y ruego. Dice que en el día de Pentecostés estaban ese grupo unánime juntos, estaban compactos esperando la misma promesa, estaban rogando por las mismas cosas. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que en un de repente, dice que vino un estruendo del cielo, vino algo que hizo alboroto sobre ellos, y como un viento recio que soplaba, que llenaba toda la casa, el lugar donde ellos estaban asentados, allí en oración y ruego. Y dice que en ese momento se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Haga de cuenta como una lámpara que tiene una llama encendida, ¿verdad? Usted ve la lámpara que es el cuerpo, pero la llama está allí saliendo, emergiendo como una luz, un calor, ¿verdad? Eso es una lámpara. Pues yo comparo estos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifestó en ellos como lenguas de fuego sobre sus cabezas, como si fuesen lámparas llenas de aceite, llenas de unción de Dios. Esa era como la forma en que ellos describen acá. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esta parte es tan importante, el cumplimiento de la promesa, tanto de Dios a través de los profetas, como también lo que Jesús anunció por causa de amar al Señor y guardar sus mandamientos, estando perseverando unánimes, con una misma fe, un mismo sentir, sin competencias, sin odios, sin rencores, sin envidias, sino que todos mirando al Señor con amor y gratitud, de ver que la promesa mesiánica también se había cumplido en Jesús, que el Cristo ya había venido en carne para perdón de pecados, salvación y vida eterna.
el mismo Cristo que muere en la cruz por nuestros pecados para salvación, pero es el mismo Señor el que resucita. Y ellos hacía unos días, 10 días antes, se habían encontrado y habían despedido al Señor resucitado, porque dice la palabra que Él ascendió a los cielos delante de ellos y fue escondido en las nubes, y ellos se quedaron mirando al cielo, y aquel que había prometido ya se había ido, y ahora debían esperar la promesa que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Qué tanto tú estás esperando en Dios para recibir tu promesa? Es algo que usted y yo debemos meditar, en quién estamos esperando nosotros. Muchas personas estaban esperando en un gobierno que les arregle la vida, están esperando en un gobierno que les dé soluciones. Yo quiero decirle que el creyente en Cristo tiene toda su confianza puesta en el Señor. Toda su confianza está puesta en el cumplimiento de las promesas de Dios, que en Cristo tendremos el perdón de pecados, porque es lo principal que usted y yo necesitamos, es sentir por causa de la palabra y el Espíritu Santo un arrepentimiento genuino, verdadero, que va a producir un cambio en nosotros y va a cambiar la dureza de nuestro corazón por un corazón humano, un corazón de carne que pueda amar y pueda amar a Dios con libertad y poder recibir esta promesa, esa promesa del Espíritu Santo que se cumplió en el Pentecostés. Es un hecho cumplido, ya el Espíritu Santo fue derramado en ese tiempo, y de ahí en adelante todos los creyentes en Cristo Jesús iban siendo llenos del Espíritu Santo, como iremos estudiando en esta mañana. Entonces dice la palabra que ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hubo una evidencia física, y fue el hablar en otras lenguas. Y dice que ellos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, que no solamente fueron evidencias ni señales de ese estruendo y ese viento recio y el salón lleno, sino que ellos mismos fueron evidencia en lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas, y en el hablar en otros idiomas que según el Espíritu les daba de que hablase. El Espíritu escogía de qué idioma hablaba cada uno de ellos, y eso produjo en ellos una evidencia física de la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos una evidencia física, y debemos orar al Señor y decirle: Jesús, bautízame en tu Espíritu Santo, con señal física evidente de esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos poner nuestra esperanza en el Señor, como dice nuestra hermana Consuelo allí en las redes, a la cual saludamos en esta hora, igual que a mi hermana Ana Solarte, que está conectada, a mi esposa Olga Lucía, y a todos los que están aquí en Zoom los saludamos. Y seguimos con este tema, donde fueron llenos aquellos que creyeron en el Señor, amaron al Señor y obedecieron a Jesús en una forma unánime. Estaban todos de acuerdo que Jesucristo era el Salvador. Y dice que el Espíritu Santo vino y los llenó, y les dio lenguas según el Espíritu Santo que hablaran. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa esto? Que los judíos que vivían fuera de Israel, en otras naciones, estaban en esos días en las fiestas de primicias, estaban celebrando cerca del templo, y ellos escucharon ese estruendo y se fueron a mirar qué sucedía. Y acontece que cuando ellos escuchan a estos hablar en lenguas, les escucha hablar en su propio idioma, porque ese era el propósito. Recordemos un poco atrás, Hechos 1:8, Jesús dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Uno de los propósitos de la llenura del Espíritu Santo es que estemos capacitados para dar testimonio de Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Y aquí la palabra me dice de que ellos dieron testimonio, glorificaron al Señor en lenguas de otros idiomas, de los cuales entendían los que estaban afuera, los que estaban de visita, los que habían llegado a Jerusalén. Y dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo los de afuera, ¿no? Dice: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos se asombraban de cómo gente de Galilea podía conocer los idiomas del extranjero, cómo podían conocer idiomas gentiles, cómo podían saber ellos de qué lugar venían para hablarles en su propio idioma,
Pero ¿qué les hablaban? Aquí es lo que dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué significa las maravillas de Dios? Pues estaban confesando que Jesucristo era el Señor, el Salvador, que el Mesías ya había venido en carne, que ya Dios había cumplido la promesa de un Salvador y que ahora necesitamos volvernos a Él creyendo en arrepentimiento para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y ellos hablaban en lenguas, en el idioma que los otros necesitaban escuchar. Yo quiero decirte que si Dios te llena de su Espíritu Santo, tu familia empezará a escucharte lo que tu familia necesita escuchar en la forma en que ellos necesitan. Dice la palabra que el que gana una alma es sabio y esa sabiduría nos la da el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios sabemos qué decir a las personas, sabemos palabra de ciencia y podremos aún discernir en ello los pensamientos para poder darle una respuesta espiritual a esa necesidad. Todas las personas sin Dios son necesitados, escúcheme. El asunto es saber cuál es su necesidad. Sabemos que la necesidad general es la salvación, pero en medio de eso también hay otras necesidades, que es librarse del pecado, del yugo, de la opresión en que viven las personas. Y solo el Espíritu Santo, que conoce lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, nos da discernimiento para hablar y usar la palabra precisa, la palabra de ciencia, la palabra bíblica, para que ese corazón empiece a ser confrontado y empiece a anhelar y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso era tan importante la llenura del Espíritu Santo, que morara ahora el Espíritu de Dios en nosotros, para nosotros ahora ser usados como Jesús fue usado en su momento, lleno del Espíritu Santo para confesar que Dios se había acercado a la tierra para reconciliación, que Dios deseaba el perdón y la reconciliación de todo aquel que aceptara a Jesucristo como Señor y Salvador, y que íbamos a recibir la llenura del Espíritu Santo, que es lo que ahora esos hombres fueron llenos y están sirviendo a la presencia de Dios de una manera especial. Están glorificando a Dios en medio de un pueblo que habla diferentes idiomas, que venían de visita. Ahora ellos reciben el mensaje del Salvador, reciben la buena noticia de que el Mesías ya ha venido y que ahora podemos nosotros acercarnos a Dios confiadamente si nos arrepentimos y recibimos el perdón de pecados para la salvación y la vida eterna. Dice que ellos estaban atónitos y dicen que ellos escuchaban perplejos cómo esos hombres hablaban en su idioma, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, porque no todos entendieron, otros se burlaban y decían, eso están llenos de mosto, están llenos de vino, están borrachos, no saben lo que dicen, pero el milagro era evidente. Hablaban en sus propios idiomas de una manera inspirada, llena de Dios y llena del mensaje de Dios. ¿Cómo es tu forma de hablar? Escúcheme. ¿Cómo es tu manera de hablar en la iglesia, en tu trabajo, en la casa, en el hogar? ¿Tu hablar representa a Dios por causa del Espíritu Santo? ¿Tu permanente hablar habla de las cosas de Dios o por falta del Espíritu Santo todavía estamos hablando los asuntos de la carne? Y nosotros necesitamos empezar a hablar las cosas del cielo en la tierra. Si tenemos al Espíritu Santo, nuestro hablar tiene que hablar de Dios, tiene que confesar a Cristo y no podemos negar a Jesús en la tierra. Si el Espíritu Santo en nosotros está en nosotros, nosotros siempre confesaremos al Señor. La palabra dice que aquel que me confesare delante de los hombres, Jesús dice, yo lo confesaré delante de mi Padre, pero aquel que me negare, yo también lo negaré delante de Dios. Y esto es muy fuerte porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que así como esos primeros creyentes fueron llenos y confesaban y eran testigos de Jesús delante de los demás, usted y yo también por causa del Espíritu Santo seremos aquellos predicadores, aquellos que hablamos de Dios con denuedo, con inteligencia, con sabiduría, para que otros conozcan al Señor. Esa es la función y la llenura del Espíritu Santo, es para que Cristo sea conocido primero en nuestra vida, en nuestra mente, y a través de nosotros otras personas también conocerán al Señor Jesús. Y mire lo que hace el poder del Espíritu Santo. Siendo Pedro hombre temeroso, que cometía errores, vemos que unos días antes había negado al Señor delante de 15 personas. Y lo acusaban y le decían, tú eres uno de ellos. Y él decía, no, no, yo no soy uno de ellos. Y otro le dijo, sí, tu forma de hablar te delata, tú eres uno de ellos, porque se dieron cuenta que era Galileo.
y la gente sabía que eran ellos los que andaban con Jesús. Y la gente lo reconoció y Pedro lo negó y sabemos lo que Jesús había predicho, que el gallo cantaría, ¿verdad? Y Pedro negó al Señor 3 veces y esa profecía se cumple, ¿verdad? Donde queda expuesta la humanidad de Pedro, nuestra humanidad. Yo quiero decirle que nosotros sin el Espíritu Santo somos solo carne y la carne es débil, cobarde, la carne es temerosa, la carne es ignorante, la carne no tiene fluidez, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro y fue lleno del Espíritu Santo, dice que Pedro alzó la voz y les habló a una multitud de 3.000 varones. No tuvo temor delante de 3.000 varones de confesar a Jesucristo como el Mesías Salvador. Y recuerdo que la palabra dice que él les dijo, aquel Jesús que ustedes crucificaron, aquel varón que ustedes martirizaron, era el hombre enviado de Dios para salvación, era el Mesías prometido para nosotros y empieza a hacer un recuento, porque algo que hace el Espíritu Santo es que pone en nosotros la palabra de Dios. Aquí también se cumple lo que Jesús había dicho, que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas que Jesús había dicho. Y Pedro empieza a recordar todo lo que Jesús le enseñó, y empieza a rearguir estos corazones, a confrontarlos con la verdad. Y este pueblo dice la palabra que ellos se compungieron de corazón, fueron quebrantados en su interior y empezaron a reconocer que ellos habían entregado al Salvador del mundo a la muerte en la cruz. Entonces ellos llegan a un punto donde ellos dicen, bueno, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Entonces, a ese punto es donde el poder del Espíritu Santo en la predicación bíblica debe llevar a toda persona para que sea confrontada su vida con referente a la promesa de Dios. Yo quiero decirle que usted y yo necesitamos, todos necesitamos el arrepentimiento, pero no vendrá un arrepentimiento genuino si no somos confrontados con la palabra. Hoy en día vemos cómo el mundo resiste a la palabra de Dios. Hoy en día el mundo resiste a las iglesias, a los pastores. Uno ve cómo el mundo persigue a los pastores como antiguamente persiguieron a Jesús, porque Jesús vino a hablar una verdad diferente a lo que el mundo ofrece, porque el mundo ofrece es el deseo y la satisfacción en la carne. Pero Dios sabe que eso lo que lleva a la persona es a la condenación. Usted alimenta la carne, está alimentando su propia muerte, pero cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted empieza a tener ahora una vida espiritual por causa de esa promesa del Pentecostés. El Espíritu Santo viene y vivifica nuestra vida para salvación, no para condenación. Y por eso el mundo resiste a la iglesia, a los pastores que anunciamos la verdad, porque el mundo no quiere escuchar la verdad. El mundo quiere creer en su verdad y seguir adorando a su propio Dios, que es el dinero. Por eso atacan tanto a la iglesia con el tema del dinero, porque el mundo, ellos sí dependen del dinero porque ellos, su Dios es el dinero. En el mundo dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Para el mundo usted vale de acuerdo a lo que usted tenga en el bolsillo, pero para Dios usted y yo somos valiosos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y nuestra riqueza es la herencia que es el Espíritu Santo que hemos recibido. Ese poder de Dios que es el Espíritu Santo que nos está guardando y nos está guiando a la verdad y nos está llevando a una espera para que Cristo venga por nuestra vida y nuestra alma no se pierda. Y esto es realmente lo que es interesante y que es importante. Cómo Pedro, siendo un hombre normal, es transformado por la llenura del Espíritu Santo y alza la voz y le dice a ellos, nosotros no estamos ebrios como ustedes están diciendo. No, Señor, nosotros no estamos borrachos. Porque mire que de los tiempos antiguos la iglesia siempre fue mal juzgada, siempre fue perseguida, siempre no fue estimada. Entonces decían, no, eso lo que están es borrachos. ¿Cuántas veces han dicho que la iglesia cristiana están locos? Eso los que se reúnen allá son unos locos. Eso allá quién sabe qué es lo que pasa allá en esa iglesia con ese pastor. Y empiezan a sembrar dudas y a desestimar y resulta que están resistiendo a Dios mismo. Están resistiendo al Espíritu Santo y no saben de que el resistir a Dios traerá condenación para ellos porque su corazón cada día se endurecerá más y nunca llegarán al conocimiento de la verdad, sino que estarán siempre alejados de Dios. Mire, dice la palabra que Pedro les dice, nosotros no estamos ebrios como ustedes suponen.
Mas esto que han visto ustedes es lo que ha dicho el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa predicación de Pedro añadió a la iglesia 3,000 personas. Imagínense lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. El hablar la verdad produce la conversión del pecador. Y por eso necesitamos la llenura para predicar, necesitamos estar llenos de Dios para poder anunciar lo que dice la Escritura con inteligencia espiritual, con denuedo, con esa capacidad de nosotros hablar en medio de aún de un público que es hostil, un público que es opuesto, tener nosotros la capacidad en el poder del Espíritu Santo de revertir la verdad o la realidad de ese momento. Muchas personas creen que tienen la verdad o que ellos viven una realidad, pero es una realidad alejada de Dios. Solo a través de la predicación bíblica llena del Espíritu Santo acercamos a aquellos que están lejos, los hacemos cercanos a la luz para que ellos mismos puedan ver la verdad. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo para que nuestra familia se convierta, para que nuestros vecinos puedan creer. Yo habité en San José Caldas un poco más de 10 años y yo procuré dar el testimonio del Señor a todos los que estuvieron allí. A toda persona traté de darles el testimonio y aunque algunos no creyeron, otros sí creyeron. Algunos no quisieron recibir el perdón de pecados ni al Espíritu Santo, pero otros sí lo recibieron. Y nosotros necesitamos es perseverar en oración y ruego para que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros y empezando por nuestra familia, ellos se puedan arrepentir y puedan recibir esta promesa que, que fue cumplida ya. Yo quiero decirle que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Jesucristo es la verdad, y todo lo que Él habló es la verdad, y debemos confiar y creer que realmente el Señor cumplirá toda promesa en Cristo para nuestra salvación. Escúcheme, el Espíritu Santo no vino solamente a hacer propaganda o logística a Dios, no, el Espíritu Santo fue enviado para que usted no se pierda. Básicamente es para recordarnos las promesas en Cristo que debemos mantener una vida santa en obediencia a Dios y en amor hacia Dios para que nuestra salvación sea una evidencia a aquellos que no tienen salvación. Porque usted y yo somos aquellos que promocionamos el reino de Dios cuando estamos en obediencia. Usted y yo somos los que promocionamos el reino de Dios cuando amamos al Señor y queremos ser como Él. Por eso dice la escritura, debemos andar como Él anduvo. Y yo te pregunto en esta hora, ¿tú cómo andas? ¿Tú cómo caminas? Es imposible vivir una vida cristiana, es imposible caminar con Cristo sin el Espíritu Santo, porque inmediatamente empezaremos a dar pasos equivocados y lejos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para andar como Él anduvo, para pensar como Jesús piensa, para hablar como Jesús habla y poder nosotros cumplir ese propósito en el cual Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Ustedes harán cosas mayores y ya lo podemos ver. Conocemos ministerios donde hay ministros, pastores, que han predicado ya en los 5 continentes, han predicado en diferentes países y aún en un mismo día, en un vuelo en avión, pueden predicar en varios lugares de diferentes nacionalidades, en diferentes idiomas, pueden predicar la verdad de Dios. Y estas son las cosas a las que Jesús se refería, que haríamos cosas mayores que las que Él hizo, porque cuando Él habló, habló al público que tenía delante de Él, pero usted y yo mire lo que ahora son las redes sociales. En este momento yo estoy en la Virginia Risaralda y el Espíritu Santo nos tiene convocados por el cual yo puedo hablarle a todo el eje cafetero. Yo tengo personas aquí de Pereira, de Manizales, de Dos Quebradas, de Chinchiná, de Salamina, tengo personas acá desde Río Sucio, desde Bonafón, tenemos personas aquí en La Celia, personas en Dos Quebradas, Risaralda, personas en Armenia, hay personas en Medellín también de otras ciudades conectados y a través de el Facebook Live podemos ver que hay personas que saludan desde México, Estados Unidos, España, nos están viendo
y están viendo la repetición, y es porque se cumple la palabra, que en el nombre de Jesús haríamos cosas mayores, y estas son las cosas mayores que a Dios le interesa, que usemos el denuedo y el poder del Espíritu Santo para que otros conozcan esta verdad. Yo le quiero decir, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin Espíritu Santo nunca seremos como Jesús. Sin el poder de Dios en nosotros seríamos débiles y en cualquier momento retrocederíamos y volveríamos al pecado para no salir más de allí, sino que el poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, a levantarnos en la caída y seguir adelante. Esa es la esperanza que tenemos, porque Él es el consuelo, el paracleto de Dios, la muleta, el ayudador, el que no nos permite que sigamos cojos en la vida. El Espíritu Santo nos ayuda y nos lleva a Jesús para ser como Él. Y siendo como Jesús, ganaremos nuestra familia para Cristo. ¿Cuánto les gustaría ganar su familia para Cristo? ¿Cuánto les gustaría que su familia se convirtiera al Señor y cambiaran su duro corazón por un corazón que ama a Dios? Pues todos quisiéramos eso, ¿verdad? Pero eso empieza con usted mismo. Usted no puede anhelar que su familia ame a Dios si usted no lo ama. Usted no puede anhelar que su familia obedezca al Señor si usted no es obediente. Busquemos el amor y la obediencia a Dios a lo máximo, al nivel de Jesús. Escúcheme bien, la medida es Jesús. Así como Jesús obedeció y amó a Dios, así usted y yo tenemos que amar y obedecer al Señor. Y le quiero decir que Jesús lo llevó a lo sumo, porque el amor hacia el Padre y la obediencia lo llevó hasta morir en la cruz, para cumplir el propósito de Dios. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a ir? ¿Y con quién está dispuesto a ir? Escúcheme bien, porque solos no podemos. Necesitamos al ayudador, necesitamos al Espíritu Santo, que es la promesa cumplida de parte de Dios para tu salvación y la de tu familia, porque Dios desea que seas salvo tú y toda tu casa. Escúcheme, Él desea que tú y tu familia se salve. Aún dice la palabra, dice la mujer creyente no deja al inconverso, ni el hombre creyente deje a la mujer inconversa, porque no sabe si lo está santificando, dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque ya son una sola carne. Usted ocúpese de su salvación, escúcheme, ocupémonos de nuestra salvación. Vivamos con un corazón sin nada que esconder, arrepentidos delante de Dios, y sintamos el perdón de Dios y la guía del Espíritu Santo, y pidamos esa llenura, digámosle Jesús, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por esto esos 50 días de Pentecostés, estamos a la espera de un de repente, de que haya un estruendo en nuestra vida y llegue el viento recio y seamos llenos del poder de Dios y podamos tener esa evidencia física de hablar en otras lenguas, de poder orar y hablar y con gemidos indecibles delante de Dios por causa del Espíritu que mora en nosotros y tener esa comunión y esa edificación en el Espíritu Santo de Dios. Pues que el Señor limpie en esta mañana de toda contaminación, de todo obstáculo, de todo impedimento para la llenura del Espíritu Santo y podamos recibir esa promesa ya cumplida. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Escúcheme bien. El Espíritu Santo ya está en medio de nosotros. Mora en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ya está. Necesitamos ser llenos de Él. Y hay que decirle, Señor, bautízanos. Necesitamos de ese poder de lo alto y poder nosotros vivir lo que el libro de Hechos, los Hechos del Espíritu Santo, ha sido con la iglesia desde siempre, desde un comienzo, el poder que vino de Dios para que la iglesia permanezca. Mire, la iglesia cristiana ha sido perseguida no ahora. Eso no es de ahora que usted le cae mal al vecino y su vecino se burla de usted por ser cristiano. No, eso no es de ahora. Eso es desde siempre. Desde que la iglesia fue empoderada en la tierra, la gente le ha hecho oposición al Espíritu Santo. Usted va a tener oposición, pero también va a tener fuerza del Espíritu de Dios para resistir y permanecer, porque el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer. Yo quiero decirle que 3,000 varones se convirtieron ese día delante de Pedro. Imagínese usted una fuerza tan grande de 3,000 hombres en contra de una iglesia de 120, pero terminan los 120 convirtiendo esos 3,000. Y en la siguiente semana llegaron a ser 25,000 personas en Jerusalén, donde ellos testificaron a Jesús como el Mesías verdadero, el Mesías prometido, que ya había venido en carne y que ya había muerto en la cruz y que había resucitado. Recordemos que Jesús en su resurrección se apareció también aproximadamente a 500 personas. Anduvo en el camino de Maús con algunos
discípulos, se apareció también en medio de los discípulos, se le apareció a Pedro ya en la embarcación. Fueron muchos los testigos que dan testimonio de la evidencia de la resurrección de Jesús, pero también fueron muchos los que fueron llenos del Espíritu Santo después para seguir testificando que Jesucristo era el Salvador. Y mire lo precioso del Señor. Esta promesa del Pentecostés alcanzó no solamente a la nación de Israel, sino que alcanzó aún a los gentiles. Porque después de esta historia, Pedro es usado de Dios para llevar la buena noticia de salvación a Cornelio. Recordemos que Cornelio era un centurión romano, pero él y su familia, ellos tenían relación con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, y ellos, dice la palabra, que ellos daban ofrenda a las viudas, ayudaban a los niños, a los huérfanos, y daban ofrendas para las sinagogas, ayudaron a construir sinagogas, y dice que esas ofrendas subieron en memoria de Dios, esas limosnas estaban en la presencia de Dios, y Dios tuvo misericordia de Cornelio porque Cornelio necesitaba que, que recibiera la noticia. O sea, él creía en el Dios del pueblo judío, pero aún no conocía al Salvador del pueblo judío, escúcheme. No conocía el beneficio de Dios a través de Jesús, mucho menos al Espíritu Santo. Y por eso Dios, en su infinito amor, Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo visiones, pudo escuchar la voz de Dios, pudo ser dirigido por Dios para ir y llevar la salvación a esta familia que, aunque no era del pueblo de Dios, no era judía, era un pueblo gentil, ellos también recibieron la buena noticia. Y cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, los acompañantes de Pedro, que eran judíos celosos, dijeron, ¿cómo? ¿Para ellos también es esto? Pues yo le quiero decir esta mañana a mi hermano que me escucha, el Espíritu Santo también es para usted. Usted también puede recibir el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna acompañado con el poder del Espíritu Santo, así como Cornelio y su familia, que eran hombres gentiles, que parecía que la promesa era solo para el pueblo de Israel, pero alcanzó aquel corazón que era dadivoso con Dios, aquel corazón que daba ofrendas, aquel corazón que amó a Dios sin aún conocer al Mesías. Imagínense lo que aconteció después con Cornelio y su familia, conocer a Jesucristo que murió por la salvación de ellos, pues ahora amaban a Jesús y recibieron a Jesús como Señor y Salvador, y por ende la herencia, la promesa del Espíritu Santo de Dios para ser empoderados y fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Yo quiero decirle que tu familia puede recibir al Señor, pero necesitamos tener al Espíritu que moraba en Pedro para hablar y predicar a nuestras familias. El Espíritu que moraba en Pedro, que ahora mora en nosotros, pero necesitamos la llenura, que es la intensidad del Espíritu Santo, el poder de Dios para predicar y ser testigos. Y ese testimonio lo daremos con libertad, con denuedo, en diferentes lugares de donde Dios te lleve. Yo he tenido la oportunidad de predicar en los parques, he predicado a alcaldes, he predicado en eventos, he predicado en auditorios, en teatros, en plazoletas. Bueno, el Señor me ha permitido predicar en diferentes lugares, siendo yo persona tímida, persona introvertida. El Señor me ha llevado a tener seguridad para poder predicar su palabra. Y eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone palabra en nuestra boca para que otros escuchen y puedan creer y anhelen también esa llenura del Espíritu Santo. Y debemos orar con inteligencia, con sabiduría y pedir lo que conviene en este tiempo. Escúcheme, muchas personas se la pasan pidiéndole a Dios cosas de su realidad, pagar un arriendo, pagar servicios públicos, pagar una universidad. Casi siempre tiene que ver con necesidades económicas, pero también con necesidades físicas, orar por salud, por enfermedades, ¿verdad? Pero realmente si nosotros tenemos el perdón de Dios, escúcheme, si nosotros nos hemos arrepentido y pedimos al Señor la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayudará a buscar el reino de Dios y su justicia de una manera más efectiva. Y dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y eso a mí me da una confianza y me da también como un entendimiento que a veces nosotros buscamos solamente que nos solucionen problemas. Pero yo quiero decirle, hoy solucionamos una deuda y mañana tenemos otra. En cambio, si nosotros pedimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dará inteligencia para siempre recibir nuestra provisión, porque Dios es el que provee y añade a nuestra vida toda necesidad.
Entonces, si el Espíritu Santo mora en mi vida, yo me voy a ocupar de lo que Dios desea y es que yo busque el reino de Dios y su justicia. Por eso es tan importante este cumplimiento, porque es la evidencia de que Dios no se equivoca, que Dios no falla, que Dios cumple su palabra y todos fueron llenos hasta el día de hoy. La iglesia sigue siendo llena del Espíritu Santo cuando lo buscamos y lo anhelamos. Anhelemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos el reino de Dios y verá que todo lo demás Dios le suplirá a usted, lo sanará, le proveerá el alimento, le proveerá todos los bienes materiales si usted y yo enfocamos nuestra vida en buscar esa llenura y la obediencia. Poder ser obedientes a Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda en eso también. Conociendo la Escritura, conociendo la voluntad de Dios, cada día seremos más obedientes y más enamorados de las cosas de Dios. Recuerde que la obediencia no es por obligación, sino por amor y gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. El costo de nuestra salvación fue la muerte de Jesús en la cruz y fue nuestro pecado el que lo llevó a la cruz y por eso ahora la obediencia es la forma en que usted y yo adoramos a Dios, reconociendo ese sacrificio de que ya no honramos más al pecado que fue el que llevó a Jesús a la cruz, sino que ahora en obediencia honramos a Dios por causa de ese mismo sacrificio. Estamos agradecidos y no vamos a volver a honrar el pecado, porque el pecado es muerte y Jesús tuvo que experimentar la muerte por usted y por mí. Amén. Vamos a orar por esta palabra y dándole gracias a Dios por todos los que están conectados. Saludo allí a mi hermana Liliana Andrea, allá en Salamina, saludando a Ana Solarte, saludando a todos los que están conectados en este momento en Zoom, a mis hermanos, los de hace mucho tiempo que estamos nosotros en estos devocionales. Espero que la palabra de hoy le dé esperanza a usted de que así como Dios le cumplió a estos 120 que esperaron con oración y ruego, por causa de que ahora usted y yo también estamos en oración, en ruego, en deseo de que Dios cumpla esa promesa en nosotros de ser llenos del Espíritu Santo y nosotros poder ser usados como testigos de que Cristo es real, de que Él perdona pecados, da salvación y vida eterna a aquel que está necesitado, que saldrá de las tinieblas a la luz, de la enfermedad a la sanidad, de ser pecador a ser ahora santo para Dios. Y eso es lo que el deseo de Dios, que el mundo se convierta de su mal camino. Dice la palabra, deje el impío su camino, ¿sí? Y vuélvase a Dios, porque si nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Espíritu Santo iluminará tu vida y nuestro camino para que nunca nos apartemos de Dios. Amén. Le bendigo en esta mañana y oremos al Señor. Padre, te doy gracias hoy por cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy oro para que podamos enfocarnos en la salvación, para que quitemos de nuestra mente, nuestro corazón, toda distracción del mundo y poder enfocarnos en ti, Señor, en lo que tú has prometido, en lo que dice la palabra, para que podamos realmente ser testigos, para que realmente nuestro día a día es dar testimonio de aquel que murió en la cruz, pero que ha resucitado de la muerte para reclamar nuestras almas para salvación y vida eterna. Aquel que ha enviado al Espíritu Santo que nos ha convencido de nuestro pecado, que ha abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento para que nos convirtamos al Señor. Padre, gracias porque ahora entendemos que no fue solo nosotros, fue el Espíritu Santo el que nos ha ayudado en este proceso de poder aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y de poder reconocer nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestra maldad, para renunciar a ella y poder ahora recibir el poder de Dios que nos ayuda a permanecer en una vida santa, en una vida en obediencia. Hoy oro, Señor, para que enamores tu iglesia, para que tu iglesia te conozca más. Yo lloro por estos devocionales, Señor, para que nos des palabra de ciencia, que el Espíritu Santo esté en estos devocionales y podamos nosotros abrir nuestro corazón, nuestra mente a ti, Señor, y poder tener ese poder de lo alto de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio y poder edificar una iglesia cada día, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que está esperando la venida del Señor y poder entrar a la promesa del cielo en dignidad, en obediencia a ti, Señor. Guárdanos en esta mañana de todo pecado. El enemigo anda como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar, y sabemos que el león devora las presas débiles, pero no las presas llenas del Espíritu Santo, esas no las puede devorar. Por eso llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, bautiza a cada uno de mis hermanos en esta hora,
Señor, hoy pido el bautismo para Olga Lucía Ladino, pido el bautismo para mi hermana Adelaida Arias, pido el bautismo para mi hermana Irma González, Señor, pido el bautismo para Patricia Correa, pido el bautismo en el Espíritu Santo para Luz Dari, para Luceri, Señor, en esta hora para mi hermana Mercedes, la llenura del Espíritu Santo para mi hermana Consuelo Jiménez, para Liliana Andrea. Señor, en el nombre de Jesús oro para que el Espíritu Santo llene la vida de Mayerly y todos juntos podamos ser testigos de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, para que Dora María sea llena del Espíritu Santo, para que mi hermana Rosamelia sea llena del Espíritu Santo, así como mi hermana Marina, Sirley, Catalina, todos llenos del poder de lo alto, por causa de que ya estamos enterados, ya sabemos, Señor, que tú lo has prometido y que lo podemos recibir si oramos y rogamos juntos, Señor, en armonía por este mismo deseo. Esperar la llenura del Espíritu Santo, Señor. Limpia tu iglesia de todo pecado. Reprende toda obra del diablo, toda tentación, todo lo que ha venido a robar tu fruto, Señor, en nosotros. Ayúdanos a guardar con celo, Señor, el testimonio y el anhelo en nuestro corazón de estar contigo, Señor, un día en el cielo. Bendigo esta mañana, Señor, y bendecimos el día de mañana también, para que el día de mañana sea para nosotros esa oportunidad de conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada día podamos ir avanzando en estos 50 días de Pentecostés, siendo bendecidos de Dios y alcanzando la llenura del Espíritu Santo para todos y cada uno de los que estamos perseverando en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este día. Bendecimos este día jueves que apenas comienza. Tuya es nuestra primicia, Señor, de nuestra vida. Haz con nosotros como tú quieras hoy, Señor. Pero si hoy es el día de bautizarnos, llénanos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les deseo un feliz día para todos. Dios les bendiga. Recuerde que le habló el pastor Víctor Bort del Ministerio Castillo de Fe en la Virginia Risaralda, un ministerio que conecta el cielo y la tierra con el Evangelio de Jesús. Un feliz día para todos. Dios los continúe bendiciendo.